No, y no. O sea, pero es que no hoy, no mañana, no pasado, no la semana que viene, no nunca. No va a haber rebote. Muy buenas a todos, yo soy Swingle Trader. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo está el Nasdaq, cómo está el S500, el Russell, el Bitcoin y Ethereum. Y también veremos el petróleo. No me enrollo más y dentro vídeo. Bien, pues vamos a empezar, pero primero, antes que nada, quiero que veamos este gráfico, es súper importante, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir de este gráfico? Primero, una tendencia bajista, la media de 30 semanas de Weinstein actúa súper bien y ahora está por encima, por lo tanto habría que pensar en hacer compras. Bien, si nos fijamos, hizo un pequeño lateral donde finalmente parece que se ha apoyado, digamos, en un gráfico, este es un gráfico semanal, por lo tanto en el diario parece que se ha apoyado y que tiene cerca un objetivo, una resistencia de los 9.634 dólares. Es decir, desde 11.000 hasta 9.634. Y sí, no lo estoy diciendo mal, sino este es el mismo Nasdaq. Entonces, la cuestión es, si hemos visto que este gráfico perfectamente puede cumplir ese objetivo alcista, porque el gráfico está invertido, de los 9.630 puntos, ahora mismo también. Por lo tanto, esto es un truco, ¿vale? Que os quiero dar, porque hay veces que no queremos ver que algo caiga, pero si invertimos el gráfico, probablemente nos vaya mucho mejor, ya que se nos quita el sesgo de decir no puede caer más. Y en este gráfico ahora lo hemos visto. Así que, como podemos ver, Nasdaq hizo un upthrust con volumen, es decir, una vela de oferta, testeando la parte baja del rango y que por lo tanto la pérdida de los 10.846, que estamos ahora mismo en 10.968, nos podría dar un corto en gráfico semanal, probablemente para lo que queda de finales de octubre, hasta la zona de 9.680, donde empieza ya a aparecer un volumen en forma de campana de Gauss. Por lo tanto, nos queda una caída de un 12%. Pensamos que va a haber rebote, pero no. Y aquí hay una frase que yo quiero y por eso me voy a poner en primera pantalla. Y es decir, no venimos al mercado a tener razón sino a ganar dinero. Pensamos que va a haber un rebote, pero no lo ha habido. Por lo tanto, nos quitamos la chaqueta verde, porque era una zona para poder buscar un rebote, y nos ponemos la roja y buscamos cortos. Al final esto no va de a ver quién la tiene más grande, sino de ver quién genera más dinero. Por lo tanto, volviendo a la pantalla, tenemos un upthrust de mucha debilidad, objetivo 9.600 dólares en el Nasdaq. En cuanto al SP500, vemos también que está en una zona importante. ¿Por qué? Porque el 50% del canal históricamente, vale, rápidamente lo voy a poner, había funcionado como soporte, ¿vale? Vemos aquí soporte, 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 y ahora podemos ver que podría haber funcionado como soporte. Pero la cuestión es que no va a servir esta vez de soporte y yo me mojo, como siempre sabéis. Yo siempre me mojo y os digo por qué. Porque estamos en esta zona súper importante. Fijaos, la vela de hace 2 semanas sí que era importante de volumen, porque rompe pero con un rango muy estrecho. Por lo tanto, aquí había más paradas. Por lo tanto, lo normal es que el precio de siguiente semana reversara, y es lo que hizo. Por lo tanto, nos indicaba que habían compras. Pero es que la cosa no queda ahí. Aparte de reversar la oferta, dijo así, pachula tú, pues pachulo yo. Por lo tanto, apretó con mucho volumen la oferta, es decir, hubieron muchas ventas, impulsando el precio hacia abajo, cerrando encima con forma de un upthrust no demand. Doble característica bajista, cerrar lejos de máximos y encima sin esfuerzo. Por lo tanto, nos da una señal de bastante debilidad y que encima donde estábamos en un soporte se ha convertido en resistencia. Por lo tanto, nos queda finalmente una caída hacia la zona justo esta de volumen que tenemos aquí, un menos 6% en el SP500. Como podemos ver, en el SP500 y el Nasdaq se relacionan casi por 1,5 por 2, es decir, el Nasdaq si cae un 2, el SP500 suele caer un 1% de media, ¿vale? Por establecer unos valores. Por lo tanto, si hemos visto que en el Nasdaq íbamos a caer un 12, lo normal es que en el SP500 caigamos un 6. Y todo esto lo corrobora. Por lo tanto, esto es lo que nos queda en el SP500. Ya finalmente por Elliott tenemos un 1, un 2, un 3, un 4 y la quinta onda, el objetivo son 3.180, no siempre se cumplen los objetivos de quinta onda, el 2618, pero sí que más o menos, como tenemos aquí una zona importante de volumen, los 3.400 dólares podremos visitarlos antes de que acabe el mes de octubre. También vamos a repasar Bitcoin porque también tiene algo muy interesante. Y es que está dejando velas muy feas. Y ahora me explico por qué.
Fijaos, estamos en la parte baja de este rango, bueno, de la parte baja no, estamos ya fuera del rango lateral de la función de doble techo que ya sirvió antes como marcar el máximo de una tendencia alcista y que por lo tanto ahora estábamos formando aparentemente un rango. No me atrevo a decir doble suelo porque todavía no se ha completado la ruptura por arriba. Por lo tanto estamos a la espera de lo que pueda surgir. Ahora bien, si analizamos las últimas velas, y no es solo decir las últimas velas, sino en la zona en la que está, podemos ver que estas velas de aquí tienen muchísimo volumen de oferta. Perdón, esta primera tiene muchísimo volumen de oferta, pero es que esta es una upthrust no demand, como teníamos en el SP500, es decir, la oferta aprieta y encima sin esfuerzo, cava contra la demanda. Por lo tanto, podemos trazar esta directriz y si la perdemos, podríamos visitar la zona de los 17.400 dólares. Una vez ahí, como veníamos planteando hace tiempo, podríamos visitar fácilmente, fijaos toda esta zona de volumen, visitar la zona de los 11.000 dólares, por poner un número redondo, los 10.000, que yo creo que finalmente acabaremos. Finalmente comentar que todo este volumen se está generando para un movimiento muy importante que puede venir. Y esto finalmente ocurre cuando ocurre la capitulación, ¿no? Y fijaos que aquí está habiendo un montón de volumen, es decir, un área de volumen súper interesante, con muchísimo volumen creciendo, el precio apenas se mueve en un rango lateral, por lo tanto lo que nos indica es que el movimiento posterior será muy importante, tanto para arriba como para abajo. Como yo siempre digo y siempre me mojo, yo pienso que principalmente vamos a caer, porque al igual que las bolsas están dando bajistas, las criptos ahora mismo no es un refugio de la inflación ni nada, es un activo de riesgo. Entonces probablemente hagan lo mismo que las bolsas, que tanto Nasdaq como SP500 y como el Russell. Total, que si rompe la directriz de aquí, finalmente acabaremos citando los 17.500 y después yo creo que aquí testearemos para caer a modo de 10.000. Y en la capitulación caen las bolsas muy rápidos, activos de riesgo caen directos, como pasó también en la crisis de 2008. Y esto nos lleva a indicar que este movimiento lo podríamos ver antes de finales de octubre. Finalmente vamos a comentar Ethereum y bien, ahora vamos a analizar las velas de Ethereum. Como podemos ver aquí en pantalla teníamos esta figura de doble techo, como marcábamos en Bitcoin, y veíamos como el pullback, es decir, un retroceso a ese doble techo, lo hizo con disminución de volumen, por lo tanto no hay intención de entrar. Y finalmente pasó que rompimos la directriz. Pero es que aparte de eso, aparte de tener esta rotura de la directriz con un volumen importante, es decir, un volumen de ventas, vemos que tenemos aquí otro volumen de ventas, por lo tanto indica debilidad, pero es que aparte tenemos un testeo de la demanda, como veíamos en el SP500. Entonces, lo que nos está dando es una segunda oportunidad para que si perdemos esta directriz de aquí, finalmente vayamos a visitar no solo esta parte, la zona de los 1093, sino finalmente la zona de los 850 dólares. Y yo creo que si perdemos esta zona, no creo que nos vayamos a quedar cortos, es decir, no creo que vayamos a visitar solo los 850, sino que más bien podremos ir a visitar los 400 dólares en Ethereum. Ya publiqué un vídeo donde decía que había que salir de las altcoins y lo voy a repasar rápidamente, porque para mí el indicador no estocástico, no MACD, sino el indicador más importante para mí es la dominancia de Bitcoin. ¿Por qué? Y aquí me vengo a explayar un poquito. Vemos como estamos en un lateral y encima, cada vez que este lateral ha ido a la parte alta, va a la parte baja, alta casi y baja, alta y baja, alta. Y si estamos viendo que estamos en la parte baja y que probablemente vayamos a visitar la parte alta, y encima estamos viendo cómo están dando síntomas de debilidad en las bolsas y en las criptomonedas, significa que la dominancia de Bitcoin va a subir. Y si la dominancia de Bitcoin va a subir y creemos, que es lo más probable, que Bitcoin baje, significa que las altcoins se van a perder. Se van a ir. Entonces hay que salirse de las altcoins ya. Nos están dando 2-3 semanas de que no nos estamos enterando de nada. Pero cuando pase, no digamos que no estábamos advertidos. Y finalmente vamos a repasar el petróleo, que vemos cómo marcamos como objetivo un posible pullback a la zona de los 99 dólares para finalmente bajar, yo creo,
a la zona de los 64 dólares. Se ha venido a parar a esta zona importante, a la zona de 75, y ha reaccionado correctamente. Aquí en el petróleo hay que tener dos cosas claras: la guerra que tenemos con Estados Unidos y la guerra que tenemos con Rusia. Yo, en cuanto al petróleo, sí que es verdad que tengo activado este objetivo de los 60 dólares, ¿vale? 60-64 dólares. Pero voy a ver muy de cerca lo que pasa a corto plazo. Y yo os explico por qué. Porque yo, sinceramente, no me esperaba. Sí que me esperaba un retroceso a esta zona, pero no de esta manera. Es decir, no con esta intención, esta vela de demanda, con la intención de volver a reingresar en el rango. Esto es lo que me diría que si tenemos un test en esta zona, es decir, que no hay oferta, probablemente podríamos ir a la parte alta. Por lo tanto, el objetivo podría cambiar, y de eso se trata en la gestión de trading y en las estrategias. No solo hay un camino, no solo hay un 64 dólares, sino hay, veo los 64, pero estoy viendo qué pasa poco a poco. Y este es el resumen de hoy, es decir, debilidad en las bolsas, tanto en las criptomonedas, y también que hay que salirse de las altcoins ya, y así lo tendremos o en Bitcoin o lo tendríamos en dólares. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como estos. Nos vemos en los siguientes resúmenes. Hasta pronto.